Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un nudo en el estómago. Prepárense porque vamos a desgranar la asterisco noticia bomba de Halil e Ibrahim que dejó a todos en shock. Sí han leído bien. Esta información, que ha circulado como la pólvora, ha removido cimientos y ha puesto en duda todo lo que creíamos saber. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Queremos ser su fuente de información y entretenimiento, y con su apoyo podemos seguir trayéndoles contenidos tan impactantes como el de hoy. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada, porque créanme, después de esto querrán estar al tanto de todo. Y bueno, entrando de lleno en materia, ¿qué ha sido esta supuesta noticia bomba? Durante semanas la comunidad ha estado especulando sobre las acciones, los movimientos y las decisiones de dos figuras clave en cierto ámbito, que son Halil e Ibrahim. La expectación era altísima, los rumores volaban y la tensión se palpaba. De repente estalla la noticia. Y no fue cualquier noticia, no. Fue algo que cayó como un jarro de agua fría, algo que obligó a reevaluar situaciones, a cuestionar alianzas y a replantearse el futuro. Estamos hablando de un giro de guión inesperado, de un desenlace que nadie veía venir, y que ha generado un torbellino de reacciones, desde la incredulidad hasta la profunda preocupación, pasando por la sorpresa más absoluta. ¿De qué hablamos exactamente? Pues bien, sin entrar en detalles específicos que podrían ser polémicos o difíciles de confirmar al 100%, podemos decirles que esta noticia bomba se relaciona con una asterisco decisión drástica y unilateral que, según se informa, ha sido tomada por uno de ellos, o quizás por ambos en un pacto sorprendente. Las implicaciones son enormes y abarcan múltiples escenarios. Podríamos estar hablando de un cambio radical en una estrategia ya establecida, de la ruptura de acuerdos previamente firmados, o incluso de un movimiento que afecta directamente a la estabilidad de un proyecto o de una situación que hasta ahora se consideraba sólida. La forma en que esta información ha sido comunicada, o más bien, filtrada, también ha añadido un aura de misterio y especulación. No ha sido un anuncio oficial, sino más bien una revelación que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. Para que se hagan una idea de la magnitud del impacto, piensen en cómo una revelación así puede afectar a las personas que están directamente involucradas. Sus planes, sus expectativas, su trabajo, todo queda en el aire. Y no solo ellos, sino también aquellos que dependen de sus acciones o que se ven afectados por ellas. Es como una onda expansiva que se propaga, y que nos obliga a todos a prestar atención. ¿Por qué ha sido tan impactante? Probablemente porque va en contra de todo lo que se esperaba, porque desafía la lógica que veníamos aplicando, o porque revela una faceta oculta de la personalidad o de las intenciones de Halil e Ibrahim que hasta ahora desconocíamos. Ahora, ¿cuáles son las posibles ramificaciones de esta noticia bomba? Aquí es donde el análisis se vuelve crucial. Si hablamos, por ejemplo, de un ámbito empresarial, esto podría significar un cambio en la dirección de una empresa, la salida de inversores, o incluso la reestructuración completa de un mercado. Si es en el ámbito político, podríamos estar ante un realineamiento de fuerzas, un cambio de gobierno o una crisis diplomática. Y si nos referimos a un contexto más personal o social, las consecuencias podrían ser igualmente profundas, afectando relaciones, reputaciones o incluso estilos de vida. Lo que está claro es que esta noticia no es para tomarla a la ligera. Ha sido diseñada, o al menos percibida, como un evento disruptivo. Hemos visto cómo las redes sociales han explotado con esta noticia. Los comentarios, las teorías, las opiniones, todo un debate apasionado en el que cada uno intenta dar sentido a lo sucedido. Y es natural. Cuando algo nos sorprende tanto, buscamos explicaciones, intentamos entender el porqué y el para qué. La falta de información oficial clara ha alimentado aún más este fenómeno, permitiendo que la imaginación vuele y que las hipótesis se multipliquen. Algunas son más sensatas, otras rozan lo fantasioso, pero todas reflejan la fascinación y la inquietud que esta noticia ha generado. Y es que, seamos sinceros, en la vida, a veces, las cosas toman giros inesperados. Y esta parece ser una de esas ocasiones. La figura de Halil e Ibrahim, que hasta ahora podía ser vista como estable o predecible en su comportamiento, ha dado un giro de 180 grados. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué los ha llevado a tomar esta decisión? ¿Ha habido factores externos que han influido? ¿Es una jugada estratégica a largo plazo?
O quizás es la culminación de tensiones internas que no habíamos percibido. Entendemos que muchos de ustedes están buscando respuestas. Y nosotros, en la medida de lo posible, queremos ofrecerles un análisis fundamentado. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, y contrastando datos para poder ofrecerles una visión lo más completa posible de esta situación. No pretendemos tener la verdad absoluta porque en estos casos, la verdad suele ser esquiva y multifacética. Pero sí queremos ofrecerles herramientas para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. La clave para entender esta noticia bomba radica en el contexto en el que se produce. ¿Qué estaba sucediendo en el entorno de Ali e Ibrahim antes de esta revelación? ¿Había alguna señal, por pequeña que fuera, que pudiera anticipar un movimiento de tal magnitud? Analizar el antes y el después es fundamental para comprender la dimensión de lo ocurrido. Y también es importante considerar las personalidades de Ali e Ibrahim. ¿Son personas impulsivas? ¿Son calculadoras? ¿Tienen un historial de decisiones sorprendentes? Estas preguntas, aunque parezcan personales, pueden arrojar luz sobre la naturaleza de esta noticia. Es posible que esta noticia bomba sea solo el principio de algo mucho más grande. Podría ser la chispa que encienda una serie de acontecimientos, desencadenando una cascada de reacciones y cambios. Por eso es crucial seguir de cerca la evolución de esta historia. Lo que hoy nos deja en shock, mañana podría ser el punto de partida de una nueva realidad. Y en ese sentido, nuestro canal se compromete a mantenerlos informados. Ahora, antes de entrar en la más profunda de las conclusiones, quiero hacerles un pequeño recordatorio. Si este vídeo les está resultando interesante, si les está aportando información y análisis, les agradecería enormemente que dejaran un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Ayúdennos a difundir esta información, a generar debate y a que más personas se enteren de esta noticia bomba. Hemos pasado por el impacto inicial, hemos analizado las posibles causas y las amplias ramificaciones de esta noticia bomba que ha conmocionado a tantos. Hemos visto cómo la incertidumbre y la especulación han dominado el panorama, pero también cómo la curiosidad y el deseo de entender nos impulsan a seguir investigando. Lo que está claro es que la historia de Ali e Ibrahim, tal como la conocíamos, ha dado un vuelco espectacular, y las consecuencias están aún por desarrollarse plenamente. Para resumir, la noticia bomba de Ali e Ibrahim ha sido un evento inesperado y de gran impacto que ha provocado sorpresa, incredulidad y un sinfín de especulaciones. Sus implicaciones son profundas y abarcan diversos ámbitos, obligando a reevaluar situaciones y a cuestionar lo establecido. La falta de información oficial clara ha alimentado el debate y la búsqueda de explicaciones. Lo que antes parecía sólido, ahora se tambalea, y lo que parecía un camino recto, ahora se ha bifurcado de manera sorprendente. La clave para comprender este giro radical se encuentra en analizar el contexto previo, las personalidades involucradas y las posibles motivaciones detrás de este movimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Espero que este análisis les haya sido útil y les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre este enigmático suceso. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia bomba? ¿Tenían alguna sospecha? ¿Cuáles creen que serán las próximas consecuencias? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Queremos leer sus reflexiones, sus teorías y sus impresiones. Su participación activa enriquece enormemente nuestra comunidad. Y para finalizar, les reitero mi llamado a la acción. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, denle un buen me gusta. Compártanlo con todo aquel que crean que debería estar al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos comprometidos a traerles los contenidos más impactantes y los análisis más profundos. No se pierdan lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.